el estudio que estamos llevando, donde nuestro punto de llegada, nuestra meta, es lograr comprobar no solamente con argumentos, sino con pruebas que Yeshua es el Mesías y que es por medio de la resurrección el instrumento legal, jurídico que Dios usa para confirmar a Yeshua como Mesías. Para esto hemos tenido que venir caminando y nos espera un largo camino todavía en el que vamos a poder nosotros
Sí, sí, los dos. Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué nos dice esto? Exactamente eso. Yeshua, aunque es el representante máximo, no hay otro que pueda, ni habrá, ya no se puede, que pueda representar al Padre como lo ha hecho Yeshua, porque por eso él es Ha-Mashiach en el hebreo, usando el artículo definido. En el español podríamos decir el Mesías de Mesías. No hay otro como él. ¿Cuál es la única restricción que tiene? El trono. Él no puede, ¿ok? Y hay otra, pero se las digo después porque para que me pongan atención, ¿ok? Para que no se asusten. Él no puede sentarse en el trono, pero él puede del Padre. Por eso dice Pablo que le fue dado un nombre que es sobre todo. Se le dio el nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jehová. Casi que sin limitaciones. Casi que sin limitaciones. Por eso es que él dijo, yo no hago, lo que hago no lo hago de mí mismo. Yo hago lo que vi hacer al Padre. Yo digo lo que vi hacer al Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja, por eso yo trabajo. O sea, él está siendo, por decirlo de alguna manera, la sombra del Padre. Donde el Padre se mueve y lo que el Padre hace es como la sombra hace lo mismo. Pero él no podía pasarse de ahí, ¿ok? Él tiene una asignación. Todo representante viene con una asignación, ¿ok? Todo representante viene con una asignación. Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Para esa asignación, por ejemplo, Dios le asignó que él podía hacer ciertos milagros. Por ejemplo, las plagas. ¿Ok? Las plagas. Sí, lógicamente, es Dios el que las está haciendo. Pero Moisés como representante es el que, por ejemplo, le dice, golpea las aguas para que se vuelvan piojos, hace esto, ¿me entiende? Él es el que representa delante de Faraón, ¿ok? Entonces, él tiene esa asignación y en la asignación le son dados toda la provisión que él necesita para poder llevar a cabo su asignación. Entonces, cuando Yeshua viene, él viene representando al Padre en la manifestación redentiva del Padre. Entonces él puede perdonar pecados, él puede hacer milagros, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros los vemos dentro del marco de lo que es el Mesías, vemos que eran las asignaciones que la Torá misma decía que iban a ser las características del Mesías. Por ejemplo, cuando va donde Juan, cuando Juan manda a preguntarle con uno de sus discípulos, dile que si este es o esperamos a otro. O sea, que si este es el Mesías, esperamos a otro. Él no le dijo, sí, Juan, dígale a Juan que no se preocupe, que yo soy el Mesías, que se acuerde del Jordán. No, le dijo, dile a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. O sea, las buenas nuevas. Y él le decía, mira, la palabra pobres en la Biblia, aunque algunas veces implica pobreza económica, pero también la palabra pobre en la Biblia, igual que la palabra leproso, son palabras que identifican al pueblo de Israel. Por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿cómo se le conoce en la Biblia? Como ovejas, como pobres, como leprosos.
Está hablando de Israel en la diáspora, en el exilio. ¿Ok? Son términos que se usan también para hablar y referirse a Israel. Entonces, yo personalmente creo que cuando dice, y a los pobres les han anunciado el Evangelio, además está hablando de que Él está llamando a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sí, Carlitos. Ok, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Sinceramente le tengo que decir que la Biblia no lo dice. Pero lógicamente, hay una unción. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que cuando Yeshua es llevado al desierto, es llevado por 40 días y 40 noches. ¿Ok? Es una similitud a lo que le sucedió a Moisés cuando Dios lo llevó y le dijo que entrara en la densa oscuridad de la montaña, porque la presencia de Dios se había posado. Ahí él recibió la Torá. Los rabinos dicen que no solamente él recibió la Torá escrita, sino la Torá oral, o sea, la explicación de la Torá. Y en un cierto grado tiene mucho sentido, porque él puede explicar, Moisés explica qué significa celebrar la Pascua, por ejemplo, qué significa esto, qué significa el otro, cosas que no las encontramos escritas cuando él les entregaba la Torá. Entonces, me atrevo a pensar que cuando Yeshua es llevado al desierto, porque acuérdate de que la palabra es cíclica, es un patrón de cómo se actúa, y es muy coincidente de que Moisés y Yeshua, los dos pasan un periodo de 40 días y 40 noches. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, y puedo pensar que fue ahí donde él fue instruido, además de toda la instrucción que él había tenido desde niño, como buen joven judío que se preparaba para su propósito aquí, ¿verdad? Por su sabiduría. Él poseía, le fue asignada, por decirlo de alguna manera, una sabiduría especial en la que él podía entender la Torá, porque era parte de lo que el Mesías iba a hacer. Él iba a enseñar la Torá como ningún otro lo había enseñado antes a Israel. Entonces todo esto nos da a entender de que hubo una unción especial sobre él, y además de eso, una revelación especial de él en la que él aprendió. ¿Ok? Porque él no hizo nada de lo que estaba lejos o alejado de la Torá. Él lo que vino a hacer fue a cumplir la Torá, y lo que se había hecho en la Torá es lo que él también estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, entiendo o me atrevo a pensar que es por ahí donde él recibe la revelación. Le pasó a Pablo. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que Pablo era un hombre con un entrenamiento y una enseñanza de lo mejor de sus días. ¿Ok? Cuando Yeshua se le aparece en el camino a Damasco, dice que él se va 3 días al desierto, 3 años al desierto. No, 3 años. 15 años al desierto. ¿Para qué? Para poner en orden. O sea, todo lo que él aprendió, todo lo que él recibió de los sabios, todo lo que él recibió de la Torá, además de
La revelación ¿por qué? Porque dice que él fue llevado al tercer cielo y que él vio y oyó cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni han subido al corazón del hombre. O sea que Dios le reveló cosas que lo capacitaron para la asignación que Pablo tenía, que era poner, después de que el Mesías se fue, poner en orden una serie de cosas que tenía que ver con la persona del Mesías y el propósito de Dios, no tan solo para Israel, sino también ahora que muchos gentiles iban a venir al conocimiento del Dios de Israel. Entonces, vemos, ese es el patrón. Ahora, eso no indica que Yeshua estuvo en el cielo y que por la eternidad el Padre le estaba hablando. No tiene nada que ver con eso. Estaba pensando ahora, en el cielo, por lo menos de lo que la Biblia dice, en el cielo solo hay 2 o 3 tipos, por llamarlo de alguna forma, sin ofender al Señor, de seres, ¿ok? Espirituales. Está el Padre, que habita en la eternidad, ¿ok? Después la Biblia nos habla de ángeles, especialmente. Arcángeles, esto, pero van en la categoría de ángeles. Después de ahí, ¿qué más hay? La Biblia no dice nada. Entonces yo me puse a pensar, si Yeshua estuvo desde la eternidad con el Padre, una de dos, por lo menos refiriéndome a ese patrón, una de dos, o es un ángel o es Dios, porque más de eso no hay allá. Por lo menos la Biblia no dice que exista más de eso. No encuentro, así revisando la computadora, no encuentro nada más que diga. ¿Ok? Y él no es un ángel. ¿Ok? Ni tampoco es Dios. Entonces, eso me lleva a pensar de que él fue instruido a través de un proceso, como fue instruido Moisés, como fue instruido a Pablo, y que él fue llevado en su viaje, en su momento que fue llevado al desierto, él recibió la revelación del Padre y lo que él tenía que hacer, porque nosotros, la Biblia no dice como piensan por ejemplo los católicos, que Jesús cuando estaba chiquito hacía pajaritos de barro y los soplaba y salían volando. Eso la Biblia no lo dice, es ilógico, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que anda el asunto, ¿verdad? Ahora, ok, entonces para 14 años, imagínese, poniendo en orden los pensamientos, porque era algo demasiado grande, ¿verdad? Pero vemos que la Biblia nos enseña de que hay personas en que su asignación, Dios otorga una gracia, una sabiduría y algo especial por el tipo de asignación que tienen, ¿ok? Ahora, dice el libro de los Salmos, vamos a ver, ahí está. Dice el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos, ¿ok? Luego sigue diciendo, en Éxodo capítulo 23, versículo 20, o sea, le puse ese versículo de los Salmos, porque lo que eso nos quiere decir es que hay personas que traen una asignación y su asignación corresponde a que vienen, dice, en el nombre. O sea, si lo vemos en el principio de la representatividad, venir en el nombre implica una de las asignaciones más altas que existe, porque se le otorga
el permiso de usar el nombre de Dios. ¿Ok? Ahora, dice el libro de Éxodo, he aquí yo envío mi ángel. Bueno, lo que les expliqué. Dice, oye su voz, dice, para que te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará. ¿Ok? Es hablando de lo que estábamos hablando. ¿Ok? Ahora, entonces, este enviado no tiene permiso de perdonar. Las escrituras prueban que cuando Jehová da a uno de sus mensajeros celestiales la autoridad para representarle en alguna misión, se le concede el uso de su nombre para indicar la naturaleza del que envía, es decir, su autoridad y dominio, donde él tiene autoridad para moverse, qué es lo que él puede hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí en la Torá, algunos pasajes que nos hablan de un mensajero o un enviado que en un momento ha sido identificado con el nombre de Jehová, o sea, con el nombre del Padre. Esto ha provocado que muchos teólogos interpreten e intérpretes de la Biblia nos hablen de lo que se denomina, y yo les he hablado de esto, en el cristianismo como una cristofanía. O sea, que Cristo apareció en el Antiguo Testamento o en el primer pacto. ¿Ok? Aunque entiendo, por lo menos es mi posición, la Biblia, la palabra, no avala esto. ¿Ok? Y vamos a ver algunas pruebas textuales. ¿Ok? Primeramente, Éxodo 3, 1 al 7 dice, ¿y por qué se me pasó? Ahí está. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Yo señalé las frases que vamos a analizar en esta tarde, el énfasis es añadido. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Ok? Ahora, y dijo Moisés, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visto y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Vamos a decir. Ok, ahora, vamos a analizar este pasaje. Si nosotros analizamos el pasaje cuidadosamente, vamos a notar algunas aparentes contradicciones dentro del pasaje, que solo pueden ser entendidas si conocemos el principio de la representatividad. Lo primero que el pasaje nos dice es que Moisés está en el desierto. Él está cuidando las ovejas de Jetro, ¿ok? En el desierto, en total aislamiento, ¿ok? Ahora, lo segundo que nos dice, y el texto es bien claro, dice, se le apareció el ángel del Señor o el ángel de Jehová. De hecho, cuando se usa la palabra Señor, la mayoría de las veces es Jehová, ¿ok? La mayoría. Entonces, él se le apareció el ángel de Jehová. Ahora, dice el texto, literalmente, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Entonces, tenemos que tener en la lectura de este pasaje, tenemos que tener en cuenta los diferentes palabras y el lenguaje que la Torah usa. Lo primero es que nos dice que quien se le aparece es el ángel, ¿ok? El ángel, acuérdense, eso dice la Torah. Ahora, algo interesante de notar, por lo menos en mi traducción, es que la palabra ángel está en mayúscula. Y como les dije, esto se debe a interpretación, porque no hay mayúsculas, les hablaba de eso un poco la semana pasada, no hay mayúsculas ni minúsculas en hebreo, ni en... ¿Perdón? Sí, todas son minúsculas, si podríamos decir minúsculas, sí, está correcto. No hay mayúsculas, no hay punto y coma, no hay punto y aparte, no hay signos de exclamación, no hay signos de pregunta. Entonces, el que está traduciendo, en realidad lo que usted lee y lo que yo leo, generalmente, no es una traducción literal, sino que lo que nosotros leemos es, y te me fue la palabra, es una interpretación del traductor. ¿Ok? De hecho, algún día les voy a traer, un día les voy a traer un pasaje de lo que se llama la traducción mecánica de la Biblia. Es un hermano Jeff, sí, que él hace una excelente traducción, pero cuando usted lo lee la traducción, algunas cosas no calzan. Entonces, para que suene bonito en español o en inglés, el traductor interpreta y añade frases, añade palabras, añade párrafos completos, ¿ok? Por eso es que algunas veces en la Biblia usted ve que está entre comillas, es decir, entre paréntesis, una frase. Eso quiere decir generalmente que no está en el original, sino que el traductor ha hecho una añadidura o ha añadido eso para explicar mejor el texto, ¿ok? El problema es que cada traductor
traduce de acuerdo a sus principios teológicos. Ese es el problema, ¿ok? Ahora, entonces, sigamos adelante. Dice el texto, sigue diciendo, vio Jehová. Pero entonces, ¿es el ángel o es Jehová? Dice que el ángel del Señor fue el que se le apareció en la zarza. Y luego dice que Jehová vio que él iba a venir. O sea, que se acercaba a la zarza. O sea, le dio curiosidad. ¿Cómo es posible que ese arbusto esté encendido en llamas y no se queme? O sea, debería haberse quemado. Entonces, él se fue a acercar. Y entonces cambia, que es lo que hemos venido hablando, a primera, tercera persona. Cambia el texto y dice, y viendo Jehová. ¿Ok? Dice, lo llamó Dios desde la zarza. ¿Ok? Ahora, posiblemente, y esto es una conclusión mía, debido a este texto, a esta frase en el versículo 3, es que el traductor usa la mayúscula en ángel, ¿ok? Para darle énfasis, ¿ok? Ahora, también para establecer de que el ángel y Dios son la misma cosa. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a ver que este ángel que se le aparece, porque la Biblia dice que es un ángel, en la zarza, es su misión, la misión que se le asignó, aparecérsele en una zarza a Moisés y comisionar a Moisés, o sea, enviar a Moisés a una asignación. Este ángel, su asignación es de alto rango, podríamos llamarlo de esta manera. ¿Por qué lo sabemos? Porque se le identifica con el nombre de Dios. O sea, se le permite ser usado el nombre de Dios para referirse a él. ¿Ok? Entonces, por eso es que el texto literalmente abre la exposición diciendo, se le apareció el ángel del Señor, pero cuando se acerca, Jehová le habló. ¿Por qué? Porque en el principio de la representatividad esto está completamente correcto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. El enviado puede ser identificado perfectamente con el enviador, usando inclusive el mismo nombre del enviador y características del enviador. ¿Ok? Ahora, por eso sabemos que es un ángel, una asignación de alto rango, porque hay otros ángeles, por ejemplo, el ángel que se le apareció a Manoa es diferente, el ángel que se le apareció a Jacob en el arroyo de Yabok es diferente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Podemos ver eso en diferentes pasajes de la Biblia. Ahora, él le dijo, yo soy, usando la primera persona, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. O sea, reforzando lo que les dije anteriormente, el enviado tiene un mensaje. Y esto soy yo, esto es mi conclusión. Parece que el enviado usa a discreción la primera o la tercera persona cuando habla. ¿Ok? Dependiendo del énfasis que él quiere darle a la conversación que está teniendo. ¿Ok? Abre diciendo yo soy, se le apareció el ángel del Señor, Moisés se va a acercar y dice, y le habló Dios, le habló Jehová y le dijo que no se acercara. ¿Ok? Y entonces le habla y le dice, yo soy
el Dios. Ok. Entonces dice, Ani Elohim. Yo soy Ani Eloheinu. Ani Eloheinu. Yo soy el Dios de tu Padre. ¿Ok? Ahora, Moisés mismo, en aquella gran manifestación del enviado, no puede hacer diferencia entre el enviado y el enviador. ¿Por qué les digo esto? Porque dice el texto que cuando Moisés se fue a acercar y el enviado le habló y usó el nombre del Señor. Pero yo les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip. Cuando usted cante la Shema, cúbrase la cara. No es una doctrina, pero cúbrase la cara. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entonamos la Shema, estamos, y por motivos de, me parece a mí que del canto decimos Adonai, pero no es Adonai, es Jehová. Invocamos el nombre santo del Señor. Y lo vemos en Moisés, lo vemos en Elías y en otros que cuando se invocó el nombre del Señor de una manera especial, ellos cubrieron su rostro en reverencia. En reverencia. ¿Ok? Entonces dice que Moisés tuvo miedo. ¿Por qué? Porque ya la manifestación del enviado era tan grande, tan potente, tan fuerte, que en otra palabra, que ya Moisés no sabía a quién estaba viendo ya él. Entendemos que la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. ¿Ok? Pero la manifestación fue tan fuerte que él tuvo miedo y se cubrió el rostro. ¿Ok? Ahora, y la pregunta es ¿cómo Moisés puede confundir a un ángel con el mismo Dios? Bueno, la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo, un representante que le es permitido llevar el nombre de Jehová, llega a reflejar la presencia de Dios de tal manera que se hace casi imposible distinguir al enviado del enviador. ¿Recuerdan en la transfiguración? Cuando Yeshua está con Pedro en el monte y los otros dos discípulos, dice que su rostro, su ropa, su cuerpo, con la presencia de Dios, brilló de tal manera que ellos se quedaron congelados. Moisés en el Sinaí tuvo que ponerse un velo, ¿ok? ¿Por qué? No solamente porque su rostro brillaba en sí, sino porque el brillo, tenemos que entender lo que el brillo que él reflejaba era de la gloria de Dios. No era simplemente que era como una lámpara en la cara, no, es que reflejaba la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, sigue el ángel diciendo, y he descendido. O sea, el ángel está diciendo, utilizando el nombre de Dios, Jehová, que es Jehová el que ha descendido. ¿Ok? Eso es lo que, a librarnos de la mano de los egipcios. Entonces, aquí pues notamos que el ángel está usando la primera persona, diciéndole a Moisés que es Dios mismo el que va a ejecutar la liberación, aunque sabemos que Dios no es. Y la semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? De lo que en el pensamiento hebreo se llama el ocultamiento de Dios. ¿Ok? Que es que Dios tiene que retirar su presencia un poco, a cierto grado, para dar coexistencia a la creación. ¿Ok?
Nadie puede estar en la plenitud de la gloria de Dios, nadie. Desapareces, es consumido, porque Él es uno y único. ¿Okay? Ese es el principio de lo que Él es uno y único. Pero este ángel que ve Moisés, que utiliza el nombre de Dios, tiene la facultad y tiene el permiso de decir, en otras palabras, Moisés, es Dios mismo el que ha descendido, porque él me envió a mí, la asignación que yo traigo es como si Dios mismo ha descendido, o sea, Dios mismo es el que los va a librar de la tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, el ángel usa este tipo de lenguaje. Ahora, dice aquí, y le dijo el ángel, y te enviaré, oiga, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, si yo no sé, y si ustedes no tenemos varias semanas, X número de semanas, hablando de la representatividad, este pasaje no tiene sentido. Si Dios lo va a librar, entonces ¿por qué dice que es Moisés? ¿O es Dios o es Moisés? Ahora, entendiendo el principio de la representatividad del poder generalísimo, Dios comisiona a Moisés para que lo represente y saque en su nombre al pueblo de Israel de Egipto. Y vamos a ver otros pasajes que, por ejemplo, cuando Aarón, cuando Dios le dice a Moisés, por ejemplo, que golpee las aguas, que dice que el cayado que tenía Aarón en sus manos, ¿ok? Le dijo, dile a Aarón que golpee, por ejemplo, las aguas. Pero hay otro pasaje donde Dios dice de esta manera, literalmente parafraseando, y yo golpearé las aguas con el cayado. O sea, vea que muchas veces no le ponemos atención, pero vea la aparente contradicción. Pero es que en ese momento la ejecución que está haciendo Moisés o Aarón como enviados es lo mismo que si Dios lo estuviera haciendo personalmente. ¿Ok? Por eso él dice, te enviaré, o sea, yo te voy a comisionar. Yo te voy a comisionar para que saques a los hijos de Israel. No dice el texto y no queremos añadir palabras a lo que no está escrito, pero podríamos interpretar que Dios lo que le dice a Moisés es, te voy a enviar para que en mi nombre. Por eso, cuando dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua, no es en el nombre de Yeshua que se doblará toda rodilla. Es en el nombre que Él lleva y que le fue comisionado. El nombre del Padre. El nombre del Padre. Ahora, será delante de Yeshua, ¿por qué? Porque Él es el representante plenipotenciario. Él es el representante del Padre. ¿Ok? Ahora, entonces sigue diciendo, bueno, ya eso lo explicamos. Ahora, Dios le dijo a Moisés, oiga las palabras que usa el texto, dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, igual, la palabra Dios en el texto lo ponen con minúscula. No existe la mayúscula. O sea, para diferenciar, si dijera el nombre de Dios, Jehová, lo pondrían con mayúscula. ¿Me doy a entender? Pero eso es
interpretación del traductor. ¿Qué quiere decir yo te he constituido? ¿Qué implica la palabra o la frase yo te he constituido? Becky, ¿fue que Ok. ¿Qué significa la palabra constituido? No, la Constitución. Exacto. O sea, yo te he puesto, en nuestro lenguaje de lo que estamos estudiando, yo te he enviado como mi representante, es lo que dice. Con el poder de ser Dios para Faraón. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. O sea, ahí vemos que la comisión de Moisés es una comisión de alto rango donde se le permite usar el nombre de Dios. Por eso Dios mismo dijo, a todos los demás profetas yo les hablaré por sueños, por visiones, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. ¿Sí? El nombre, sí. El nombre es Jehová. Es una contracción de Jehová. Había muchos que llamaban Yehoshua. Pero, ¿por qué no? Deme una explicación, ¿por qué no? Porque, sí, pero el nombre que usa, el nombre en sí mismo no se refiere al nombre de él como Yeshua, sino al nombre del Padre, porque es ante el nombre del Padre que se doblará toda rodilla. O sea, a él lo que se le comisiona es con el nombre del Padre, Jehová. Es la comisión que se hace. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí, Yeshua o Yehoshua quiere decir Dios salva. ¿Ok? Como cada nombre en hebreo tiene un significado que muchos de ellos apuntan a una acción de Dios. ¿Ok? Pero cuando hablamos del nombre, está hablando del nombre de Jehová. ¿Ok? Ahora, dice, tú dirás las cosas que yo mande y Aarón tu hermano hablará con Faraón. ¿Por qué? Porque él es comisionado como profeta. Por eso es que Aarón tiene un papel muy diferente al papel de Moisés. ¿Ok? Ahora, y Aarón lo entiende bien y no tiene problema Aarón en cuanto a eso. Ahí está la explicación de lo que es el... Ahora, Hebreos 1, del 1 al 14, nos habla de algo bien interesante. Dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿ok? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿ok? El cual, siendo el resplandor de su gloria, oiga lo que dice, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su boca, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra
de la majestad en las alturas. Lo que decía Emilia, no se sienta en el trono del Padre, ¿ok? Sino a la diestra. Hecho tanto superior, algunas versiones dicen mayor que los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ok? Sigue diciendo. Ahora, este pasaje de Hebreos, lo primero que nos dice es que Dios antes de Yeshua, eso es lo que está exponiendo Hebreos, antes de Yeshua habló por los profetas. Ok. Ahora, segundo, nos dice que en estos últimos tiempos se está refiriendo desde el nacimiento de Yeshua más o menos en adelante. Dice, escogió hablarnos por su Hijo. Esto claramente indica que anteriormente nunca habló por el Hijo, o sea, por Yeshua, quedando descartada la posibilidad de una cristofanía, o sea, de que el ángel de Jehová es Yeshua en el Antiguo Testamento. Y usted lo va a ver, usted va al internet y hay muchas personas que piensan así. Yo les ofrezco a ustedes argumentos y pruebas textuales, ustedes sacan su propia conclusión. Ahora, dice, ahora que el Mesías o el Hijo de Dios, que son términos intercambiables en el pensamiento hebreo para referirse a la persona del Mesías, a la persona del Mesías, dice que son términos intercambiables en el pensamiento hebreo para referirse a la persona del Mesías que él ha enviado. Entonces Jehová ha hablado por medio de su representante plenipotenciario, Yeshua el Mesías. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el título Hijo de Elohim o Hijo de Dios consiste en una función de máximo representante y juez supremo y está conectado especialmente con el prometido Rey ungido, o sea, el Mesías. En otras palabras, que la palabra Hijo de Dios, ¿ok? O Hijo de Elohim, consiste en una función de máximo representante y juez. ¿Ok? Ahora, Primera de Crónicas dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Le está hablando a David. A uno de entre tus hijos afirmaré su reino, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité del que fue antes de ti, de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será para siempre, será firme para siempre. Este pasaje usa un vocabulario doble, por decirlo de alguna manera. Está hablando directamente a David de Salomón, pero usa implicaciones que Salomón no puede cumplir. Entonces, los rabinos entienden que esas implicaciones se está refiriendo al Mesías. Entonces, David y Salomón son una representación del Mesías. Y oiga cómo lo llama, y él me será por hijo. ¿Por qué? Porque dijimos que la designación de hijo de Dios, involucra un aspecto, un representante máximo y juez. ¿Ok? Entonces, ahora, en otras palabras, Hijo de Dios no solamente se le llamó a Yeshua,
no fue el único. ¿Ok? Es un vocablo o un término común dentro del pensamiento hebreo. Oiga lo que dice el Salmo 2, que es un salmo considerado mesiánico. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De qué está hablando David ahí? ¿De qué está hablando David? ¿Es un salmo mesiánico? Y está haciendo una referencia al Mesías, sí. Pero ¿de dónde toma la cita? Lo que les estoy diciendo es que es un vocablo o es una designación frecuente para cierto tipo de enviados, ¿ok? Que se usa esta terminología. Ya lo vamos a ver en un poquito más adelante. Dice, Hebreos 5:5 dice, así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ve? Hebreos hace una, ¿cómo se llama eso? Hebreos otorga una interpretación, gracias Sonia, Hebreos hace una interpretación del Salmo 2. Hebreos hace una interpretación directa del Salmo 2, por eso se le llama un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque ya Hebreos está hablando del Mesías, de Cristo. ¿Ok? Y dice que él no se glorificó, o sea, él no se enorgulleció haciéndose, diciendo yo soy el sumo sacerdote, no, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, que es algo no que Yeshua buscó, no que Yeshua pidió, ni fue algo que él forzó a la gente, sino que fue algo que su misión requería, ¿ok? Requería esta asignación, requería esta autoridad y esta posición para que él pudiese cumplir con la misión que el Padre le había otorgado. Ahora, déjeme ver si viene por aquí. Ya vamos terminando. Oh, ¿qué pasó? Déjeme ver. Ok, entonces, tiene que venir otro texto que creo que esa es una filmina adelantada. Déjeme ver. Hebreos. Déjeme ver dónde estamos. El Salmo 2. Hay una, ahí está, sí, ahí está la de Crónicas. Bueno, eso lo vimos, que son intercambiables, ¿verdad? En el libro de Crónicas se nos dice que él va a firmar a Salomón, ¿ok? Con una referencia al Mesías. Luego viene el Salmo 2. Luego viene Hebreos 5, y entonces, con esto, podemos decir que todas las manifestaciones que ocurrieron en el primer pacto, en lo que se conoce comúnmente como el Antiguo Testamento, que involucran diferentes emisarios, ok, como el ángel de Jehová, etcétera, etcétera. En ninguna
de esta se refiere a una representación del Mesías. ¿Por qué? Porque dice que, Hebreos dice que en otro tiempo habló por los profetas, pero ahora ha hablado por el Hijo. ¿Sí? O sea que no lo hizo anteriormente. ¿Ok? Ahora, entonces, con esto entendemos claramente que el texto nos dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y si ya hubiese hablado anteriormente por el Hijo, entonces este texto no tendría ningún sentido. O sea, si ya habló por el Hijo, ¿por qué dice que ahora ha hablado por el Hijo? No tiene coherencia. ¿Ok? Es lo que estoy tratando de decirles. Ahora, no perdamos de vista que el término Hijo de Dios se refiere a un oficio o representación. Para clarificar un poco más este principio, en otra oportunidad, en otras lecciones, vamos a hablar de lo que son las leyes de la adopción y la primogenitura. Si usted quiere adelantar un poco, vaya a la página de Rico Cortés, él tiene excelentes artículos, estudios en cuanto a esto, ¿ok? Ahora, dice aquí, veamos cómo se utiliza este término Hijo de Dios en diferentes partes de la Escritura. Primeramente está Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho, dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu primogénito. O sea que hijo de Dios se le llama también a Israel, utilizando la frase Israel es mi hijo. Ajá. Unigénito del Padre, correcto, eso es correcto. Ahora, en Oseas tiene que ver con el grado de asignación. Dice, en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, con el pasaje que usa Sonia, que lo llama el unigénito del Padre, vamos a tratar de analizarlo en otra ocasión, pero para que piensen, si aquí dice que Israel es el primogénito, ¿por qué dice que Yeshua es el único? Porque eso es lo que dice unigénito, ¿verdad? Sonia, eso es correcto. Entonces, si este es el primogénito, ¿cómo el otro es único? Por eso, ¿cómo lo entendemos? Es una tarea. Porque aquí dice que el primogénito es Israel. Y en Juan dice que Yeshua es único. ¿Ok? Ahora, vea qué interesante. En el libro de Mateo se dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Oiga lo que dice Mateo. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, es exactamente lo que dice el libro de Oseas. Entonces, ¿es Israel
o es Yeshua? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Pero Mateo usa la misma cita. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ok. Vea lo que dice, y con esto terminamos. Vea lo que dice Skip Moen en cuanto a este pasaje. Dice, Skip Moen nos dice, y el análisis va más, pero no me dio tiempo de terminarlo todo. La semana entrante continuamos. Él considera unas cosas importantes. Primero, él dice del pasaje, dice, Dios considera a Israel como el heredero elegido para llevar a cabo su propósito. ¿Ok? Primero que nada, o sea, cuando Dios habla originalmente, estamos hablando del primer pacto, del Antiguo Testamento, el libro de Oseas y etcétera. Cuando Dios habla, dice, por lo menos esto es lo que considera Skip Moen en su investigación. Dios considera a Israel como el heredero elegido para llevar a cabo su propósito. ¿Ok? Número uno. Número dos. Esta frase pone a Israel en un lugar especial en su relación con Dios como parte de la familia de Dios. ¿Ok? O sea, como parte de la familia de Dios. Ahora, tercero, Yeshua es introducido en el lugar que originalmente fue asignado al pueblo escogido de Dios. Él vino a ocupar el lugar que ellos, el pueblo, rehusó cumplir, un real sacerdocio a las naciones. Su misión es traer a Israel de vuelta al lugar y a la asignación que originalmente Dios designó para ellos. Entonces, ¿qué es por qué usa y aplica un pasaje a dos personajes completamente diferentes? Pero según el análisis que hace Skip Moen, es porque Israel fracasó en el propósito de Dios de ser un real sacerdocio a las naciones. ¿Ok? El plan de Dios tiene que seguir. En otras palabras, como lo entiendo yo, como lo veo yo, es Israel no cumplió con la asignación que Dios le asignó. Valga la redundancia. O sea, Dios llamó a Israel y lo asignó como real sacerdocio a las naciones. Israel falla. Israel fracasa. Israel no cumple. Entonces Dios llama otro representante, que el propósito no es reemplazar al primero, sino el propósito es marcarle el camino para que el primero pueda volver a retomar la asignación que se le dio. La asignación que se le dio, y entonces Israel pueda cumplir con el propósito que Dios le asignó. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es un propósito en el que, por una razón X,
el primer enviado fracasa, no logra cumplir la misión, pero el propósito de Dios es firme, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? O sea, Dios sigue amando a la humanidad y el propósito es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios no fracasa, aunque el enviado pueda fracasar. El plan de Dios no fracasa, el plan de Dios se mantiene. Y entonces Dios introduce, y es lo que involucra en sí, en la persona del Mesías. O sea, el Mesías no es un héroe en sí mismo, no es un Superman, no es algo que él en sí mismo va a hacer, sino que trae un propósito de parte de Dios para que el plan redentivo de Dios, no solo a Israel, el plan redentivo de Dios al mundo se cumpla. Y todo aquel que quiere puede entrar a formar el pueblo de Dios y del propósito de Dios. Entonces, ahí es donde Dios introduce al Mesías. ¿Por qué Dios introduce al Mesías? Porque todo lo demás falló. Israel, que era el vehículo de Dios, falló, fracasó. Por eso Israel está en el exilio. Por eso tenemos judíos alrededor del mundo. ¿Por qué están alrededor del mundo? Porque no han hecho teshuvá, no han vuelto al plan original de Dios. Pero Dios no se detiene. Entonces, como esto falló, Dios introduce el enviado de enviados, el Mesías de Mesías. Introduce a Yeshua y el propósito es volver a encarrilar, por decirlo de alguna manera, volver a encarrilar el plan redentivo de Dios hacia la humanidad. ¿Ok? Por eso, una de las misiones del Mesías era lograr traer a todos los esparcidos de Israel que están en las naciones a la tierra de Israel. Y al final se va a cumplir, porque esa es una de las metas. Y segundo, que Israel llegue a ser lo que dice Primera de Pedro, reyes y sacerdotes delante del Señor. ¿Para qué? Para ministrarlo a Él y ministrar a la humanidad. ¿Ok? Entonces, que se usen términos sinónimos o iguales para involucrar más de un enviado no choca. Por eso es que los escritores apostólicos pueden tomar ciertos pasajes y decir, ve, esto quiere decir esto, pero al no funcionar, entonces Dios lo retoma y a través del Mesías Dios vuelve a encarrilar el asunto. Me parece sencillo y me parece bastante acertado, por lo menos a mí, la reflexión que hace Esquimoy. Además, entrante, si Dios nos da vida, seguiremos analizando un poco más de esto. Pero nos vamos acercando ya, donde vamos a analizar ciertos pasajes importantes del Pacto Renovado del Nuevo Testamento, en donde a veces nos causan un poco de confusión. Pero eso lo veremos y lo analizaremos más adelante. Damos gracias al Señor. ¿Dónde toca esta semana, Naya? Alba y después a Rebeca. ¿Usted está esta semana todavía? Sí. Ok, entonces nos ponemos de pie y nos bendecimos, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de estar aquí y de escuchar su palabra. Nos bendecimos como dice la palabra. Yevarejeja Jehová beishmereja, Yael Jehová panay beleja bijuneja, Isa Jehová panay beleja, Yasen leja shalom. Wasanu et shami al bene Israel va'ania barajem, Mishen Yeshua, Saja shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección.
Jehová, el que existe, reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová, el que existe, levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, Príncipe de paz. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes.